Estimadas y estimados estudiantes del SUAYET, es un gusto saludarles. Soy el asesor Baruch Cruz Cortés y me gustaría compartir con ustedes este video que aborda el tema de los cuidados mágicos, que pertenece a la unidad 1 de la asignatura Antropología del Cuidado. El objetivo del presente video educativo es doble. Por un lado, abordar la etapa de los cuidados mágicos y por otro, sensibilizarte sobre prácticas a las que posiblemente recurran algunos de los pacientes que atiendes en tu contexto laboral. La meta propuesta es que seas consciente que, si bien esas prácticas son una etapa de los cuidados que aparecieron en épocas remotas, en la actualidad están vigentes. Y a dichas prácticas recurren tanto población urbana como población rural. En la etapa de los cuidados, una pregunta que te puede surgir es si los cuidados mágicos suplen a los cuidados domésticos. Los cuidados mágicos no vienen a reemplazar a los cuidados domésticos, sino que conviven y se influyen. Y esto porque algunos cuidados mágicos son de índole doméstica. Por ejemplo, si una madre sabe curar de susto o de aire, hará cuidados o realizará cuidados con sus hijos, con sus nietos, con los hijos de la vecina, de los vecinos o de la comunidad muy cercana a ella. Lo mismo va a suceder con los cuidados basados en el cristianismo. No vienen a suplir a los mágicos. En algunos rituales de curación mágica, por ejemplo, para su realización y eficacia se recurre a santos, a vírgenes o al Dios judeocristiano. En el caso de México, durante la colonia, el Tribunal del Protomedicato buscó vigilar y controlar las prácticas autóctonas que no eran vistas con buenos ojos, tanto por los frailes como por los médicos que llegaron de España. Y el prestigio de los tísil, como se les conocía, hoy digamos curanderos, se fue perdiendo. Por otro lado, en la actualidad, los tres tipos de cuidado doméstico que ya viste en el tema anterior, los mágicos, que es lo que estamos abordando ahora, y los basados en el cristianismo coexisten de una u otra manera y se influyen. De estos últimos, profundizarás en ellos en el siguiente tema. Con base en esto, entonces, ¿qué son los cuidados mágicos? Para responder, se debe entender primero qué es la magia y posteriormente se abordará la cuestión del cuidado. Respecto a la magia, esta hace referencia al uso de técnicas sobrenaturales para alcanzar fines específicos. En este caso, curar a una persona. Estas técnicas pueden ser conjuros, encantamientos o fórmulas utilizados con deidades o fuerzas impersonales o sobrenaturales. Se puede decir de manera general que hay dos tipos de magia. El primer tipo es la magia imitativa, la cual, mediante la imitación, busca un efecto positivo o negativo también a través de una imagen de la persona. Un ejemplo sería el clavar agujas en un muñeco de vudú para hacer daño u orar frente a una fotografía del enfermo para que recupere su salud. El segundo tipo de magia es
la contagiosa, en la cual se buscan efectos a través de aquellos objetos que hayan estado en contacto con la persona. Por ejemplo, uñas, cabello, ropa, etc. En el caso de México se pueden encontrar ambas, como es la brujería o el daño que en ciertas comunidades se cree. En esta, la persona va a presentar alteraciones biológicas, pero también cuestiones anímicas relacionadas con lo social, lo cultural y lo emocional. En este ámbito es en el que entra el brujo o curandero para llevar a cabo los cuidados mágicos. Con respecto al cuidado, entonces van a ser aquellas acciones que realiza el brujo curandero con el fin de recuperar la salud de la persona enferma. Así pues, los cuidados mágicos son llevados a cabo por personas, hombres o mujeres, que conocen las técnicas, los rituales vinculados con la magia para restablecer la salud o curar a la persona enferma. Con lo referido anteriormente, los cuidados mágicos son creencias o elementos atávicos del pasado. Los cuidados mágicos no son elementos atávicos, una forma de retroceder en el avance sobre el enfrentamiento a ciertas enfermedades y padecimientos. Por el contrario, son formas de apoyo para resolver problemas de salud a los que se enfrenta la población, de darle significado a sus enfermedades y padecimientos, de entenderlos dentro de su sistema de prácticas y creencias. Algunas personas, si no es que un porcentaje considerable, combina los cuidados mágicos con la biomedicina. Por ello, se tiene que ver no como prácticas antagónicas, sino complementarias. Hay comunidades que han quedado marginadas de los servicios institucionales de salud, por lo que recurren a los cuidados mágicos, ya sea porque se encuentren en zonas muy alejadas de la atención institucional, por economía o porque la biomedicina no tiene manera de hacer frente a sus malestares. Los cuidados mágicos actuales no pueden entenderse entonces fuera de la cosmovisión de la sociedad, de la comunidad o de la familia que la practica. Aun cuando algunos elementos similares estén presentes en diferentes contextos sociales, como el susto o el mal de ojo, los cuidados mágicos son significativos y deben ser entendidos dentro del propio sistema de relaciones y cosmovisión del grupo al que se haga referencia. Tal vez te preguntes, yo como enfermero o enfermera, ¿me puedo encontrar algunos tipos de padecimientos y enfermedades que aún sean atendidos por brujos, curanderos o sobadores? Sí, en la actualidad hay cuidados mágicos y puede que te llegues a encontrar con ellos, si no es que ya lo has hecho en tu práctica profesional y laboral, pero también posiblemente con familiares o con tus vecinos. En México se pueden encontrar, por ejemplo, el mal de ojo, que cobró relevancia con la llegada de los españoles y que afecta regularmente a infantes. También se puede encontrar el susto o espanto, que puede afectar a infantes y adolescentes, aunque también a personas adultas. El aire, que puede afectar a cualquier persona, niño, adolescente, adulto, hombre, mujer. Por otro lado, el Medinic o latido, que se va a relacionar más con mujeres.
Si bien en estos ejemplos encuentras algunas manifestaciones clínicas que pueden coincidir con los cuadros de medicina occidental o biomedicina, los padecimientos también van a presentar características particulares que solo pueden leerse desde lo mágico, ya que la causa de la enfermedad puede referir a una mirada pesada, a algún lugar con energías negativas o a cuestiones atmosféricas. Otra pregunta que tal vez te hagas es que si los cuidados mágicos son privativos de las culturas que habitan en México o también están presentes en otras culturas de diferentes partes del mundo. Se pueden encontrar en diferentes partes del mundo cuidados mágicos, por ejemplo, para el amok, que se presenta mediante el ensimismamiento intenso seguido de un comportamiento agresivo dirigido a personas y objetos. También está el coro, que es el temor de que el pene o bien la vulva o los pezones se replieguen hacia el interior del cuerpo. En ambos casos puede llegar o conducir a la muerte. El Shen Kuei se da entre la población china y presenta una variedad de dolores, debilidad, insomnio y mareos atribuidos a la pérdida excesiva de semen. En la India se le conoce con el nombre de Dat y los hombres los hace adelgazar y sentirse cansados, débiles o impotentes. Tanto para México como para otros países, a estas enfermedades o malestares, o también conocidos como padecimientos, se les ha denominado síndromes de filiación cultural, término procedente de la psiquiatría que veía a este tipo de situaciones como meras curiosidades. Desde el punto de vista occidental, las enfermedades propias serán exclusivamente biológicas, mientras que para los no occidentales las enfermedades serán producto de tradiciones y supersticiones, o, en el peor de los casos, de mentes débiles y primitivas, idea que se tenía anteriormente. Otra terminología que se utiliza es la de enfermedades culturales. Con esto podemos ver que se presenta una separación, una diferenciación para remitir a estos cuidados a lo meramente tradicional, a lo cultural, dejando lo natural a la medicina científica. En este sentido, hay que aclarar que toda institución, clasificación o conceptualización relacionada con la enfermedad obedece a cuestiones histórico-culturales, políticas, religiosas, económicas o tecnológicas. En la medicina occidental, por ejemplo, se hablaba de humores, después del pecado, seguido de bacterias y virus. En la actualidad se refiere a la genética como causa de la enfermedad. Junto a cada una de estas concepciones y conceptualizaciones se acompaña su tipo particular de cuidado. Con lo dicho hasta ahora, tal vez te estés preguntando por qué las personas se curan de mal de ojo, de susto o de aire, para el caso de México, o para otras culturas, como vimos, la cuestión del amok, de coro y de edad. La respuesta se debe a lo que el antropólogo Claude Lévi-Strauss denominó eficacia simbólica. La expresión fue originalmente referida a una técnica chamánica a la que se recurre cuando se presenta un caso de parto difícil entre los kunas, que habitan en Colombia y Panamá. Hay eficacia simbólica porque quienes consultan al curandero, al chamán o al brujo, no solo creen en sus poderes para curar, sanar o también perjudicar, sino que
el saber es legitimado por la propia comunidad, en tanto que su salud mejora o empeora, dado que también se puede hacer ciertos eh, perjuicios como lo vimos al inicio. Y además que el curandero cree también en sus técnicas de curación. Entonces son estos tres elementos importantes que están interrelacionados. La medicina occidental no tiene eficacia para la persona enferma de susto, de mal de ojo o de aire, debido a que no comparte la cosmovisión cultural propia del enfermo, ni éste cree en ella. Como viste anteriormente, si bien el mal de ojo, el amok o el coro pueden tener características similares en diferentes contextos, es la manera de curar la que va a tener sus particularidades. La cuestión de los cuidados van a ser singulares, ya que obedece a los elementos terapéuticos que se encuentren en el ecosistema, pero también a los simbólicos y mágicos de la propia cultura. Son estas particularidades las que están relacionadas con la eficacia simbólica. Es por ello que la cuestión de salud y enfermedad debe circunscribirse a los contextos histórico-culturales donde socializan e interaccionan las personas. Frente a este panorama de enfermedades, la medicina occidental, vinculada al concepto psiquiátrico de síndromes de filiación cultural o enfermedades culturales, tradicionalmente lo ha visto como un gabinete de curiosidades. No obstante, también es cierto que en la actualidad muchos médicos y profesionales de enfermería se están relacionando con la cuestión socioantropológica para abordar dichos padecimientos y mejorar así su práctica profesional cuando se les presente la cuestión de los cuidados mágicos en su contexto laboral. Con lo mencionado hasta ahora, ¿qué se puede decir como conclusión? Con lo dicho hasta aquí, se puede decir de manera muy esquemática que si la persona vive en una sociedad altamente tecnologizada y con características biomédicas, referirá como causantes de la enfermedad a virus, bacterias y actualmente a la cuestión genómica. Por otro lado, si en su contexto los que pueden dañar son las personas, los seres sobrenaturales que habitan bosques, montes o ríos, así como espíritus de sus ancestros o algunas cuestiones atmosféricas o el transgredir ciertas reglas o tabús, estos elementos van a ser los causantes de la enfermedad. En este sentido, los cuidados mágicos van a relacionarse entonces con esta última cuestión. Para eso entonces van a existir estos especialistas que ya hemos visto como brujos, curanderos, sobadores, para atender a este tipo de situaciones. Si bien los cuidados mágicos son una etapa dentro de los cuidados, en la actualidad están vigentes y a ellos recurren diversas personas y culturas para hacer frente a diversos padecimientos. Asimismo, tienes que tener presente que en algunas ocasiones estas visiones se mezclan en la población, que recurre tanto a la biomedicina como a lo mágico, buscando recuperar su salud o aliviar sus padecimientos. Queda entender y atender a los pacientes con respeto, buscar un diálogo constructivo y complementario entre los cuidados mágicos, por un lado, y los cuidados profesionales de enfermería, por otro. No separar lo biológico y lo cultural, sino buscar y estrechar vínculos para que se mejore la práctica enfermera para beneficio tanto del paciente como del gremio enfermero. Comparto contigo las referencias utilizadas para la elaboración del video, mismas que fungen como referencias sugeridas por si gustas profundizar
en el tema aquí abordado. Dichas referencias las puedes ver ahora y en tu pantalla. Muchas gracias por tu atención. Ha sido un gusto realizar este video para ti y te invito a que continúes con el siguiente tema. Éxito en tus estudios.